Vamos a seguir un poquito con lo de 3D junto a Ana Mesas. Y os comento, adelanto un poquito el tema. No, te lo dejo a ti, Ana. Ya les comentas el tema. Vale. ¿Sí? Los dejo con Ana Bueno, pues vale. un ratillo. Me lo pillo detrás. Muy bien. Primero que hay un cambio de agenda. Mellado, bueno, por un tema médico, no ha podido venir esta mañana, pero acaba de confirmar que viene por la tarde. ¿Vale? ¿Y a qué hora? Dice que a partir de las 4, 4 y media estará ya por aquí. Tenemos que reestructurar toda la agenda, a ver cómo encajamos ya fuera de tiempo todo esto. Otra cosa antes de empezar, mientras vamos proyectando. ¿Quién es Ambigram Studio? Se encuentra en la sala, Ambigram Studio. Pues que baja a buscar una bolsa, anda. Ese premio de consolación, se queja, dice, los que estamos en la última fila no llegamos corriendo para dibujar, lógicamente. ¿Vale? Lo ha tuiteado, ¿eh? Aquí tienes tu bolsa, luego la vienes a buscar. Ah, por aquí viene, muy bien. Como premio de consolación. Luego me vengaré por lo del árbol. A ti. El pino, mejor dicho. Bueno, venga, muy rápidamente. Me han puesto aquí, ya llevo 13,54 segundos. Dios, qué presión. Bien, voy a condensar mucho. Afortunadamente ya Arturo nos ha explicado un poco el tema de la visión dentro de las impresoras 3D. Yo coincido con él que es una herramienta más y que sin duda en muchas de las industrias a las que nos dedicamos nos puede servir de mucha ayuda. Industria de animación, imaginaos si tenéis que hacer un stop motion, poder crearos vuestros propios modelos animados. Si estáis trabajando en packaging, si os gusta el tema de la tipografía, que a mí particularmente me gusta mucho, y pues también podéis llegar a hacer cosas muy interesantes a la hora de hacer vuestros propios prototipos de texto. Entonces he buscado este ejemplo. Es una letra que he dibujado con un pincel de Illustrator. ¿Vale? He pensado, bueno, si hago la letra únicamente en modo de línea, ¿qué ocurrirá cuando yo haga una impresión de esta letra si no tiene el relleno? No sé si lo tengo por aquí todavía, no sé si la borré. Esta de aquí. ¿Vale? Si únicamente hago la línea, ¿qué ocurrirá? Que si no le hago las líneas de relleno, el agujero se caerá cuando levante la impresión 3D. Si hago únicamente una pequeña estructura, será débil dependiendo del grosor de la impresión. O sea, proyectamos el diseño en función pues, de las capacidades de la impresora. Tenemos infinidad de materiales con los que imprimir y de hecho tenemos servicios conectados a Photoshop donde podemos enviar un modelo, nos lo imprimen incluso en cerámicas, en arenisca, en oro, en plata, en lo que queramos. No obstante, la idea de tener nuestro prototipo en nuestro despacho, en nuestra oficina, por una impresora de estas características que puede costar unos 400 euros. ¿Vale? Eso significa que ya podemos empezar nosotros a ponernos en marcha en lo que quizás ahora todavía está emergiendo en el mundo creativo, pero que pronto probablemente se va a imponer y mucho. Bien, lo que hice con este ejemplo fue rellenar este objeto vectorial dentro de Illustrator, ¿vale? Meter un poco más de dureza en ese relleno en este modelo para poder luego hacer la extrusión y que me quede más compacto cuando lo envíe a la impresora al 3D. Lo digo porque durante la tarde Arturo estará imprimiendo este modelo afuera, ¿vale? Afuera estará la mesa de exposición y vais a poder preguntar y vais a poder ver cómo funciona con más detalle. La idea era hacer todo el flujo de trabajo, pero no nos va a dar tiempo. Pues bien, ahora me voy a ir a Photoshop y dentro de Photoshop voy a importarme este modelo, el punto .ai. Este de aquí era este de aquí. Me lo importo. Abro el punto .ai en Photoshop, me pregunta qué resolución lo quiero abrir. De momento, como es un vector y me lo deja como objeto inteligente, pues me da un poco igual. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que me quepa luego en pantalla. ¿Vale? Como veis, todas estas partes, lo que es el blanco del papel es transparente y las opciones de 3D, me ha cogido en CMYK. Si os pasa esto, que está todo desactivado, es porque estamos en CMYK. ¿Vale? Cambiamos a RGB, que es donde se activan estas opciones. Nos vamos al menú 3D. Y, por ejemplo, dentro de las muchas formas que nosotros podemos hacer en 3 dimensiones, ya luego ahí podéis jugar todo lo que queráis, podemos hacer conos, cubos, cilindros, pirámides, son formas básicas. O bien crear una extrusión, ¿ya? Para empezar a jugar con ello y familiarizarnos con el contenido. Dentro de Photoshop hay un espacio de trabajo que se llama 3D. Lo voy a restaurar para que me lo ponga tal y como a mí me gusta ponerlo, que es panel de propiedades y panel 3D. Esto por un lado. En la parte superior, cuando la capa es 3D, me activa pues toda una serie de controles para poder mover, desplazar y ver distintas vistas de ese modelo 3D que me acabo de crear.
A partir de aquí yo con pinceles lo podría pintar. Desde el menú de propiedades o bien con el botón derecho del ratón accedo a las propiedades del modelo, desde las texturas que voy a utilizar, colores, biseles, etcétera. Está gris, pues la podría poner, pues no sé, en rojo, por ejemplo. ¿Vale? Me ha cogido otro perfil. Tengo por aquí seleccionado otro elemento. Pero básicamente de lo que se trata es de poder empezar a crear nuestros elementos básicos directamente dentro de Adobe Photoshop, ¿vale? Que eso ya lo podemos hacer, o bien importarnos de terceros. Dentro de Photoshop hay un menú 3D, obtener más contenido. Esto os lleva a una página web, a la página web de Photoshop, y desde aquí os entra un poco dentro del universo 3D. ¿Qué podéis hacer? Bueno, información sobre la impresión 3D, información sobre la edición y, por ejemplo, dónde podéis obtener objetos 3D para descargar. Os ofrece todas esas empresas. Vamos, por ejemplo, Archive 3D, y desde aquí pues podéis bajaros los modelos que queráis, tanto si lo queréis para impresión, tanto si lo queréis para incorporar a vuestros diseños, ¿no? Tenéis que integrar una casa 3D dentro de una escena, o si tenéis que ponerle personas luego a esa casa para esa simulación que estáis haciendo. Es una fuente de recursos que está muy bien, ¿eh? Escogéis el objeto que queréis traeros, lo descargáis directamente desde esta página, ¿vale? Y depende del fabricante, pues os trae hasta las texturas. Luego sustituís las texturas en Photoshop y las aplicáis. Y este modelo ya lo podéis insertar en vuestro diseño, ¿vale? Evidentemente no puedo entrar en el detalle porque no vamos a tener tiempo. Tenemos webinars realizados sobre este tema que podéis visualizar. Cuando seleccionamos el modelo, vuelvo a Photoshop, tengo una serie de controles. Yo, por ejemplo, si yo imprimo esto tal cual está, imaginemos que la rejilla es la base y empiezo a imprimirlo hacia arriba, ¿qué ocurrirá? Que hay muchos salientes dentro de ese modelo 3D y cuando la tinta empiece a caer, pues va a caer al vacío, me va a hacer, evidentemente, una barriga con el filamento, ¿vale? Para solucionar estos temas, cuando son objetos con muchos salientes, se utiliza algo que se llama andamiaje, ¿vale? Que esto lo crea ya el programa que codifica para imprimir en esta impresora, que es un programa es un software libre, ya nos lo crea. Pero en este caso, si lo queremos hacer todavía más fácil y, por supuesto, más rápido, vamos a seleccionarlo. Mi intención es inclinarlo. Lo inclino, vamos a ir despacito, vamos a buscar los 90 grados. 90 grados, ¿vale? Muy bien. Si en algún momento os queda por encima de la superficie, siempre tenéis, por ejemplo, la posibilidad de restaurar coordenadas, mover a tierra, para que se os quede exactamente en el punto donde vosotros queréis. Luego entra el tema de la impresión 3D. Vamos directamente a ello. Bien, para hacer una impresión 3D, dentro de lo que es el menú 3D o de capas, tendríamos que entrar en las opciones de escena, y es aquí donde nos aparece el botón de una impresora que nos permite enviar este archivo a impresión. Mejor dicho, o nos lo permite enviar a un servicio de impresión 3D o crear el STL, que es el archivo, es un estándar para después codificar ese elemento en 3D. Cuando pulsamos el botón ya nos está mostrando una serie de... Vamos a este botoncín que tengo por aquí abajo. Esta sería la base. Como podéis ver aquí nos está mostrando la medida actual que tenemos para esta impresión 3D, ¿vale? Mi idea era traerme unas impresiones que había preparado, me las he dejado en el atelier, si tengo tiempo al mediodía ir a buscarlas y las traigo también para que las podáis ver, y si no, afuera las podréis ver cómo queda el acabado final. En este caso, mi intención al hacer esta letra era que fuera un soporte para móvil, donde yo apoyo el móvil en el lado y queda como inclinado para poder usarlo, entre las muchas aplicaciones. Dentro de la industria 3D he encontrado cientos de modelos de fundas para móviles también, ¿no? Podéis vosotros imprimir vuestros prototipos de funda para móvil, entre otras muchas cosas personalizados y a medida. ¿Vale? Bueno, pues aquí decidimos, en la medida que nos da ya por defecto, la resolución que hemos trabajado, como esto es un objeto vectorial, yo lo puedo adaptar a la forma que yo quiera. Desde aquí yo puedo decirle, bueno, pues, no sé, vamos a hacerlo algo más pequeño, ¿vale? Y bien, esa sería la visualización. Me falta la última fase, que es ya a la hora de crear el archivo 3D. Tengo muchas de las opciones, es Shapeways y Sculpteo, que son servicios de impresión. Imprimir a una impresora local. Dentro de las impresoras locales, Adobe va incorporando más nuevos drivers. Actualmente los drivers que hay, los veis ahí, son las MakerBot. Son impresoras que están muy bien, muy sofisticadas, muy caras, ¿vale? Y quizás, pues, si ya tenemos un servicio de impresión homologado, podemos adquirir una de ellas, pero bueno, para empezar, tenemos la posibilidad de acceder a una más sencilla, que el resultado va a ser el mismo,
Pero si ya tenemos la posibilidad de irnos a este nivel, podemos hacer una impresión directa ya desde Photoshop a este tipo de impresoras. O bien podemos exportar el STL, como decía. A partir de aquí decidimos la medida. Bueno, hay una serie más de opciones que podemos acabar de identificar dentro de este menú. Esto es un avance que lo podamos hacer desde el propio Photoshop, el preparar el archivo inicial. Esto es algo que hasta ahora pues teníamos que hacerlo de una forma externa. Costaba más, teníamos que pasar por 2 o 3 herramientas quizás para acabar de hacerlo. Aparte, Photoshop tiene herramientas, voy a salir un momento del modelo 3D, que nos permite aplanar el modelo. Si traemos un modelo muy sofisticado, por aquí había una opción que es unificar escena para impresión 3D. Es decir, si está muy articulado o tiene muchas piezas intermedias que nos va a gastar pues, más filamento o lo que sea, nos lo unifica y nos une ese modelo para que sea más optimizado para impresión, ¿vale? En colores y demás matices. Bien, a lo que iba. Voy de nuevo aquí a escena. Voy al menú 3D y por último, en este botón que tengo en la parte inferior del menú, lo que hacemos ya es reparar toda la malla final y nos entra dentro de una interfaz que nos permite visualizar cómo va a quedar este archivo en STL cuando hagamos la exportación final, ¿vale? Es el segundo menú. Ahí tarda un poco más porque lo que tiene que hacer es analizar todo el fichero, si queda alguna capa, si queda algo que está invertido o capas descubiertas, pues lo que hace es acabar de unificarlo. Vale, eso sería la impresión final, donde podemos ver la malla, previsualización de trazo de rayo, esto me hace mucha gracia, es el ray tracing, ¿vale? El tamaño real, donde nos muestra las medidas, y a partir de aquí, incluso si hemos escogido algunos de los servicios, nos muestra hasta el precio en ese material que hemos elegido, el material lo podemos elegir en Photoshop, etcétera. Y exportamos. Cuando exportamos obtenemos el STL. Bien, una vez que ya lo tenemos exportado, esto lo teníamos aquí, ¿vale? Ya tenía otro archivo, pero bueno, hacemos el número 3. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer? Ahora sí, ahora me remito a este tipo de impresoras al que tenemos acceso todos. Pues bien, necesitamos un software de codificación, un software que compila y dará la información a esas impresoras de línea a línea cómo debe comportarse y dónde debe imprimir. O sea, un poco la base, diciéndolo muy sencillamente, es esta de aquí. Hay muchas herramientas en el mercado que lo hacen y muchas de ellas son de libre acceso, software libre, como por ejemplo este de aquí, Cura. Nosotros no vendemos Cura. Yo es la que uso para los ensayos que voy haciendo en mi casa. Me dice que hay una nueva versión, ahora no, gracias. ¿Vale? Y es un programa muy simple, así que le voy a pedir un poco de ayuda a Arturo para que os lo explique más técnicamente qué hacemos con Cura, que básicamente es donde definimos las propiedades de la impresora. Mientras sí que voy a ir importándome el modelo STL. Vale. Está aquí. A ver, a la hora de imprimir, efectivamente, muchas veces nos preguntamos ¿cuánto tiempo se tarda en hacer una impresión? Depende de una serie de características. Esas características son las que nosotros tenemos que decirle a la máquina para realizar nuestra impresión. ¿Y cuáles son esas? En primer lugar, la definición que vamos a querer en el acabado final, en el exterior, en la capa que se va a ver de la pieza. Entonces, estas máquinas pueden llegar a una resolución aproximada de 100 micras. Por tanto, eso quiere decir que podemos decirle que cada una de esas capas que vais depositando la haga de 0,1 milímetros, 100 micras. ¿Eso qué va a ocurrir con eso? Pues fijaos, para hacer 1 milímetro tiene que hacer 10 pasadas. Por tanto, normalmente las máquinas imprimen a 60 milímetros por segundo, tardará 10 veces más que si le decimos que no haga capa de 1 milímetro. Lo que sería la calidad final del acabado va en contraposición con el tiempo de impresión. Por tanto, a mayor definición, es decir, tamaño más pequeñito de capa, mayor tiempo de impresión. Otra característica fundamental, si queremos la pieza maciza, en un porcentaje de relleno o hueca. ¿Qué ocurre cuanto más relleno tenga el interior? Más tiene que pasar la máquina por ahí dentro. ¿Cuál es el resultado final de esa pieza? Una pieza más dura, más resistente. Sin embargo, si es para utilizarla como algo ornamental, que es de decoración, por ejemplo, le decimos que imprima a un 10% o incluso que a un 0%, que sea totalmente hueca. Tardará mucho menos en imprimir, el resultado exterior será el mismo, solamente que será una pieza con muy poco peso y muy poca dureza. Más características, a la hora de imprimir también nosotros le decimos qué número de capas o pasadas va a hacer en esas paredes exteriores. Normalmente se utilizan 2 o 3 paredes de
0,4 milímetros, es decir, las paredes normalmente suelen tener entre 0,8 y 1,2 milímetros. Va a depender también, como decía antes, de la dureza que nosotros queramos darle a esa pieza. Por otro lado, tenemos características de velocidad. ¿A qué velocidad queremos que imprima? Si utilizamos unas boquillas muy finitas, porque no lo comenté antes, pero las boquillas que tienen estas máquinas van desde el 0,2 normalmente hasta 0,8 incluso, milímetros. Se acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Bien, si queréis más información, luego fuera Sí, podemos charlar. siento mucho, pero vamos fatal de tiempo. ¿Vale? Y ya para cerrar y despedirme, ahora sí que ya marcho, que sepáis que de las últimas incorporaciones en cuanto al 3D de Photoshop, que además de la impresión, Photoshop permite traer un modelo 3D con animación propia. Esto es Photoshop. Y esto es como Photoshop interpreta pues un archivo 3D animado, ¿vale? Ahora está haciendo el previo en RAM, ¿vale? Y lo podéis totalmente trabajar desde aquí, ¿vale? Esto sería el mismo modelo. No quería irme sin esto para que vosotros podáis practicar, y ese es el modelo exportado desde el propio Photoshop en PDF. ¿Sí? Y eso es todo, gracias.